Top y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me encuentro caminando las calles de la ciudad del Cusco. Acabo de llegar aproximadamente hace poco más de una hora. Para los que no me conocen, mi nombre es Billy y si ya has visto mis videos anteriores, pues se habrán dado cuenta que he estado recorriendo algunos lugares del Perú por los últimos 7 días. Ahora mismo me encuentro camino a mi alojamiento. Está bastante retirado de la Plaza de Armas. De camino al alojamiento hay varias subidas. Si vienen a Cusco, tienen que tener pendiente que las calles son pequeñas, son empedradas, transitan los vehículos. A los vehículos les encanta tocarle bocina a las personas. Me cuesta un poco caminar, respirar. La ciudad del Cusco se encuentra a 3.400 metros sobre el nivel del mar. Actualmente la temperatura está como en 13 grados. Está haciendo frío. Para que sepan cómo llegué acá a la ciudad del Cusco, existen dos opciones. Puedes venir en autobús desde la ciudad de Arequipa. Hay empresas de transporte que te traen acá, como la empresa Cruz del Sur. O también lo pueden hacer como lo hice yo. Viajé en avión con la compañía LATAM desde Arequipa. Ya por fin di con el alojamiento. Estaba perdido. Estuve caminando por varias calles, preguntándole a los locales. El hotel no tiene un letrero en la parte de afuera. Unos momentos después. Me indicaron la supuesta nueva dirección del hotel que queda cerca de la Plaza de Armas. Me dio hambre, aproveché y compré un tamal. Trae carne, así no la he visto, no, pero dicen que trae carne. Entonces ahora me dirijo nuevamente a la Plaza de Armas para poder llegar a la nueva dirección del hotel. Ya estoy nuevamente en la Plaza de Armas. Ahora tengo que ubicarme desde acá para poder encontrar el hotel. Algo que he notado mucho es que hay muchos vendedores que son poco intensos. Les digo que no, me tratan de vender algo. Les digo que no y continúan insistiendo. O hay una señora que me la encontré ya varias veces y en varias ocasiones le he dicho que no, que lo que estoy buscando es el hotel y sigue insistiendo. Ya estoy en el hotel. Les comento que al final no me pude quedar en el hotel que había reservado porque no logré dar con la dirección y en el Google Maps el hotel no aparece con el nombre que aparece en Booking. Al final decidí cancelar esa reserva. Ellos dicen que igual me van a cobrar, pero yo hice una reclamación. No, honestamente no se me hace justo porque ellos están alquilando un hotel que no opera en la dirección en la que se supone que debía de haber operado. Es difícil de encontrar. Actualmente me encuentro en un hotel nuevo. Les voy a dejar el nombre acá porque no recuerdo el nombre. Les voy a enseñar un poco la habitación para que la puedan ver. Una habitación
bastante cómoda. Estoy pagando 120 soles por 4 días y 3 noches, no incluye el desayuno. Bueno, es que en los alrededores de acá del hotel está el mercado San Pedro, que ahí se pueden encontrar desayuno y también se puede almorzar en menos de 10 soles. Les voy a enseñar la habitación, una habitación que tiene un tamaño considerable para una sola persona. Y les estoy grabando antes de empezar con el reguero. Ahí hay una pequeña mesita con su silla. Ahí están mis bultos, no le presten atención a eso. Ahí está el televisor. Aquí está la cama. Aquí hay una mesita de noche con su lámpara. Aquí está el baño. Ahí está la ducha. Hay agua caliente. Ahí está el inodoro. Ahí está el lavamanos. Ahí hay un espejo. Amigos, y voy saliendo del hotel. Está haciendo mucho frío. No estoy acostumbrado. Voy saliendo desde el hotel a comer algo. Espero encontrar algo caliente. Ah, por cierto, eso ahí fue que en el baño del hotel que me estaba quedando en Arequipa, sin querer, mi cabeza tocó el filo de un cristal y ahora tengo un adorno ahí en el frente. Pero nada, vamos a ver qué encontramos de comer ahora. Cerca de acá del alojamiento, en la calle, hay varias opciones de comida, pero quiero llegar al mercado a ver si encuentro un caldito, algo caliente, porque está haciendo mucho frío. Unos momentos después. Ahora sí, barriga llena, corazón contento. Ahí les dejo un tour del mercado San Pedro. Ya salimos del mercado San Pedro. Ahí les dejé unas imágenes del mercado. Hay mucha artesanía muy bonita. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a visitar los lugares que están acá cercanos a la Plaza de Armas como parte del proceso de aclimatación. Lo recomendable es que si vienen a Cusco en el primer día, lo tomen para aclimatarse. No hagan actividades que conlleven mucho esfuerzo. Todavía no les he comentado cómo es que llegué desde el aeropuerto hasta la Plaza de Armas de acá del Cusco. Al llegar al aeropuerto tienes que salir, caminar 2 cuadras, ahí hay un paradero. La ruta de guaguas en la que llegué a la Plaza de Armas se llama Imperial y el costo fue tan solo de 1 sol. El trayecto fue aproximadamente de 15 a 20 minutos y me dejó a 2 cuadras de la Plaza de Armas.
Ya desde la Plaza de Armas nos dirigimos hacia nuestro próximo lugar de destino, que es la calle 7 Borreguitos, que está a unas cuantas cuadras de la Plaza de Armas, y lo vamos a hacer caminando, que es la mejor opción, es gratis y también nos sirve para conocer un poco más del centro del Cusco. Está costando muchísimo llegar hasta acá, pero ya llegamos. Me falta mucho el aire, es muy pesada la caminata y hay muchas subidas de camino. Así es que si vienen a Cusco, prepárense para las subidas, porque son muchas. Tuve que detenerme a comprar unos caramelitos de coca. Esos caramelos de coca ayudan con el proceso de aclimatación. Me costó 3 soles el paquetito. Amigos, ya llegamos a la calle 7 Borreguitos, una calle muy bonita, muchas flores, muy pintoresca también. Si están en Cusco, deben de pasar por acá. Está a unas cuantas cuadras de la Plaza de Armas. Les va a costar un poco el llegar hasta acá. Hay muchas subidas, el sol también pega fuerte, el frío también está tremendo. Y algo que me he dado cuenta es que el clima ha cambiado de forma drástica. Cuando llegué estaba bastante soleado, al rato se nubló y ahora volvió a salir el sol. Así es que recuerden utilizar bloqueador solar. Amigos, y a tan solo unos pasos de la calle 7 Borreguitos se encuentra el acueducto de Salpantay. Espero no estar pronunciándolo mal, si no les voy a dejar el nombre acá en la pantalla. Y es un lugar también muy concurrido cuando las personas vienen acá al Cusco. Y como les estaba diciendo, está bastante cerca. Solamente tienen que doblar a mano derecha de la calle 7 Borreguitos. Se encuentra la calle 7 Borreguitos y si siguen mi dedo hacia allá se encuentra el acueducto. Están bastante cerca uno del otro. Terminamos el recorrido por el acueducto. Es bastante pequeño, pero es sin duda uno de esos lugares que si estás aquí en Cusco no puedes dejar de visitar. Había visto muchos videos en YouTube y muchos de ellos siempre mencionaban que venir acá. Y como les estaba diciendo anteriormente, está tan cerca de la calle 7 Borreguitos, solamente doblando a mano derecha, que es imposible el no llegar acá. Encontré unas personas que fueron lo suficientemente amables como para ayudarme con unas cuantas fotos y ya terminamos el recorrido acá. Nos vamos entonces hacia nuestro siguiente lugar acá en Cusco. Después de haber terminado el recorrido por la calle 7 Borreguitos y por el acueducto, ahora nos dirigimos hacia el mirador de San Cristóbal, que está relativamente cerca. Es otra subida más, otra de las cosas que puedes hacer completamente gratis aquí en Cusco. Recuerden que hoy es mi primer día. Lo recomendable es hacer actividades que se encuentren cerca de la Plaza de Armas y que no requiera tanta actividad física. Ya de mañana en adelante empezamos a visitar otras zonas aledañas, pero por lo pronto hoy solamente vamos a hacer las cosas que están alrededor de la Plaza de Armas.
Amigos, y ya después de tan solo 2 o 3 minutos caminando desde la calle Siete Borreguitos, llegamos al mirador de San Cristóbal. Desde acá se pueden ver unas vistas increíbles de la ciudad del Cusco. Hay una catedral también, pero a esa catedral, iglesia, capilla no vamos a entrar, solamente vamos a hacer el recorrido por acá, por el mirador de San Cristóbal. Cusco, también desde acá se puede ver la Plaza de Armas. El sol está pegando actualmente en la parte de abajo, y lo que quiere decir que la ciudad se ve bastante iluminada. Desde acá arriba el Cusco es una ciudad muy hermosa y bastante curioso que allá en aquella montaña hay un letrero que dice "Viva el Perú". Y ahora desde el mirador de San Cristóbal nos vamos a dirigir hacia la piedra de 12 ángulos, que de acuerdo al Google Maps no está lejos de acá. Recuerden que todo este recorrido lo estamos haciendo caminando. Y si les está gustando el video, no olviden por favor darle like, comentarlo, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les pueda indicar cada vez que haya un video nuevo en el canal. Amigos, y desde la Plaza de Armas nos dirigimos ahora a la piedra de 12 ángulos, que queda cerca, bastante cerca. En Lima todos pensaban que yo era venezolano. Aquí todo el que se acerca a mí se acerca hablándome en inglés. Acabamos de sacarnos nuestra respectiva foto en la piedra de 12 ángulos. Cuando llegué estaba completamente vacío el lugar y de un momento a otro se llenó de personas. Así es que ya saben, cuando vengan tienen que tener paciencia porque es probable que se les llene el lugar de un momento a otro.
Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video, espero les haya gustado, lo hice con mucho amor, mucho cariño, desde acá, desde la Plaza de Armas de Cusco me despido, mi nombre es Billy y nos vemos en un próximo video.